Cordial saludo a todos. En la siguiente presentación se dará a conocer la aplicación de los conceptos del curso de estática y resistencia de materiales para determinar el diseño de la estructura asignada tipo Howe. En esta fase se realizarán los cálculos de las longitudes de cada elemento y las cargas externas que va a soportar. En la fase 3 se harán los cálculos de las fuerzas internas en cada sección de la armadura por el método de nodos y diagramas de cuerpo libre para ilustrar la dirección de las fuerzas y por último en la fase 4 se expondrá el desarrollo de los cálculos de los esfuerzos normales en cada una de las barras en base a las características y propiedades del perfil de ángulo escogido. Finalmente se calculará el factor de seguridad en cada barra a través del cálculo de carga crítica usando las columnas de Euler y se compara con el factor mínimo de seguridad requerido para que la armadura sea estable. Este análisis es muy importante para determinar los materiales y diseños adecuados para garantizar la efectividad de la estructura diseñada. Iniciaremos con el desarrollo de la fase 2, donde la estructura a trabajar es una armadura tipo Howe, que se conforma por secciones superiores e inferiores ubicadas de manera vertical y diagonal, y parte de los elementos verticales están sujetos a esfuerzos de tracción y los diagonales a compresión. Las especificaciones y consideraciones a tener en cuenta son que la estructura debe cubrir un terreno rectangular de 18 metros de ancho por 36 de largo o fondo. Cada cercha de la estructura debe tener una separación de 3 metros entre sí y una pendiente de 20 grados. Para la construcción de la cercha, de acuerdo a la tabla de perfiles laminados de acero, se usará un perfil de acero estructural A36 con ángulo de piernas iguales de 64 por 64 milímetros por 4.8 de espesor. Estos perfiles son aplicados en el diseño de estructuras pesadas y livianas cuyas secciones son unidas por soldaduras o pernos y son capaces de soportar varios esfuerzos dinámicos. Esta estructura usará la configuración de perfiles en ángulos enfrentados. La longitud de la cuerda inferior es de 18 metros, acorde al ancho del terreno. Y la longitud de la cuerda superior se calcula dividiendo la longitud de la cuerda inferior por el coseno de 20 grados de la pendiente, dando como resultado 19.552 metros. El número de cerchas lo obtenemos dividiendo el fondo o largo del terreno entre 3 metros que debe tener de separación cada cercha más 1, dando como resultado 13 cerchas. El ángulo de influencia de la cercha se calcula multiplicando el valor de la cuerda superior por 3 metros, dando como resultado 57.47 metros cuadrados. Para calcular la longitud de cada elemento en la cercha, iniciaremos por asignarle un valor a cada nodo o unión entre las secciones. La longitud de las secciones AB, BC, CD, DE, EF y FG se determinan dividiendo la longitud de la cuerda superior entre 6, dando como resultado 3.192 metros para cada una de estas secciones. Para las secciones AL, LK, KJ, JI y HG dividimos la longitud de la cuerda inferior entre 6, dando como resultado 3 metros para cada sección. Para las longitudes de las secciones BL, FH, CK, EI y DJ se aplica la función trigonométrica de la tangente del teorema de Pitágoras. Para BL, FH, la longitud de cada una de estas es de 1.092 metros, para DJ de 3.276 metros, para CK y EI la longitud calculada es de 2.184 metros. En las secciones BK, FI, CJ y EJ aplicamos la ecuación del teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, aplicando en esta misma ecuación los valores hallados en las longitudes anteriores. Para BK y FI, el valor de la longitud de cada sección es de 3.192 metros. Para CJ y EJ, el valor es de 3.7
11 metros. Realizando todos estos cálculos, reunimos la información obtenida en una tabla dando a conocer las longitudes de cada sección en la armadura, determinando que se deben utilizar un total de 60.786 metros de perfil laminado para su construcción. Ahora se procede a calcular las cargas externas vivas y muertas. Antes de evaluar y hallar las cargas externas, debemos tener en cuenta la carga que soporta la configuración de ángulos enfrentados multiplicando el valor de carga que soporta el perfil por 2, dando como resultado 9.2 kilogramos por metro. Para la cubierta de la estructura se utilizará tejas de Eternit número 5. En cada pendiente se requieren 6.94 tejas más el voladizo para cubrir los 9.5776 metros en cada sección de la cuerda superior, aproximadamente 7 tejas. Para cubrir los 9 metros del área de influencia de la cercha se requieren 3.43 tejas, dando como resultado 48.02 tejas, donde cada una tiene un peso de 14.75 kilos. Las correas de celosía son construidas con varilla de acero con una densidad de 5 kilos por metro y el número de correas para cada pendiente será de 8, siendo 16 correas las que se van a usar y 48 metros de correa por cercha. En la imagen podemos ver la distancia que deben tener entre correas, la cual usaremos las dimensiones aplicadas para la teja número 5. Conociendo las consideraciones y cálculos anteriores, nos disponemos a calcular las cargas vivas y muertas que se ejercen sobre la estructura. Para las cargas vivas se calcula teniendo como base el peso de una persona normal de 70 kilos por metro cuadrado y el valor de la gravedad. Estos valores se multiplican por el área de influencia, dando como resultado 39.461.628 newtons. Para el cálculo de las cargas muertas debemos calcular el peso propio de la cercha, que es la sumatoria de las longitudes halladas en cada barra de la estructura por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad, dando como resultado 5.486.06 newtons. El peso de las correas viene siendo la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por el valor de la gravedad, dando como resultado 2.354.4 newtons. El peso de las tejas se multiplica el número de tejas en el área de influencia por el peso de cada teja por el valor de la gravedad, dando como resultado 6.948.374 newtons. Las cargas de viento se calculan multiplicando 1/2 por 1.2 kilos por metro cúbico por la velocidad del viento, que es de 10 metros por segundo, y el área de influencia, dando como resultado 3.447.936 newtons. Se suman los valores hallados de las cargas muertas para conocer el valor total, que es de 18.236.77 newtons. El valor total de la carga de la estructura sería la sumatoria de las cargas vivas y muertas halladas, dando como valor total 57.698.398 newtons o 57.698 kilonewtons. Ya por último, realizamos la distribución de las cargas en los nodos de la estructura, distribuyendo el valor de la carga total de la estructura dividida por 7 menos 1, dando como resultado 6.616 kilonewtons en los nodos B, C, D, E y F. Y para los nodos A y G dividimos ese mismo valor entre 2, dando como resultado 4.808 kilonewtons para cada nodo. Así llegamos al final de esta fase, calculando las longitudes de cada sección y las cargas externas vivas y muertas que debe soportar la estructura. Gracias por su atención.